autores de la sesión de hoy. Nos acompañan Juan Francisco Caudillo, analista técnico de Monex, y Alfredo Huerta, quien es director de estrategia de Add Value Asesores Independientes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Susana. Buenas tardes, Juan Francisco. Hola, Susana. Buenas tardes, Alfredo. ¿Qué nos cuentas el día de hoy, Alfredo? Bueno, pues en relación al tipo de cambio que bien has estado comentando, creo que en términos generales nos estamos acercando a puntos interesantes en donde la presión que se pueda ir ejerciendo seguramente irá ya en incremento. En esta primera lámina, bueno, esta es la parte de la bolsa, en ese aspecto lo que se está presentando aquí, en donde claramente, y bueno, ya lo tocará Juan Francisco, pues prácticamente viene con una tendencia secundaria de baja. En este caso, el tipo de cambio está en un proceso de acumulación en niveles prácticamente desde 18.30, niveles bajos alcanzados en enero, y los recientes cercanos a los 19 pesos que bien has comentado. Es decir, en términos técnicos hay un proceso de acumulación ya en zona baja después de una apreciación importante desde niveles cercanos a los 20 pesos, y la ruptura de los 19 pesos implicaría alrededor de 19.60. ¿Cuál es una de las consecuencias? ¿Por qué? Tenemos esta siguiente gráfica en donde el índice dólar frente a la canasta de divisas con el tipo de cambio mantiene una correlación prácticamente directa. Es decir, hubo un pequeño periodo al cierre del año pasado donde el peso se apreció un poco más o se estabilizó. Sin embargo, bueno, lo que estamos viendo claramente es que el dólar pudiera empezar a retomar un movimiento de alza y seguramente tendrá incidencia en el mercado cambiario mexicano. Y si recuerdas esta gráfica que son el tipo de cambio en años electorales, justamente comentábamos que entre enero y marzo alcanzaban a definir un piso el peso mexicano. Este lo ha ido haciendo en 18.30, casi 4% es la apreciación acumulada, pero entre marzo y junio el nivel de depreciación promedio alcanza la zona de 10%. Así que bajo esa base creemos que el tipo de cambio está en un punto en donde va a mostrarse más sensible en los movimientos y posiblemente con inercia de alza hasta los 19.60 en primera instancia. Bien. Por otro lado, Juan Francisco, en el arranque de este 2018, el índice de la Bolsa Mexicana de Valores, S&P, Bolsa Mexicana de Valores e IPC, ha experimentado un comportamiento volátil, como ya lo decía Alfredo, considerando particularmente que durante el mes de febrero presentó uno de sus peores desempeños, registrando caídas del 6% en la parte técnica. ¿Cuál es su expectativa de su comportamiento para el primer semestre de este año y también para el cierre del 2018? ¿Qué tal, Susana? Pues buenas tardes. Mira, en la parte técnica del índice de cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, el S&P, BMV y IPC, ha venido presentando movimientos erráticos luego de que viéramos un repunte entre diciembre y enero, cerca de niveles desde 47.000 hasta los niveles máximos que vimos en enero de 51.000, y posteriormente una caída que hemos venido presenciando en dos ocasiones ha venido a buscar piso alrededor de los 47.000 puntos. En la gráfica que estamos presentando podemos ver cómo nuestra perspectiva técnica implicaría bajas hacia los próximos meses, en donde estaríamos, o el índice estaría abandonando justamente el canal alcista que había venido respetando todavía hasta a principios de febrero, y ahora con esta nueva baja por debajo de los 48.000 viene a poner a prueba nuevamente los mínimos del mes de febrero. En ese tema, pues nuestra expectativa es que podríamos estar viendo como un primer objetivo un rango cercano a los 45.000 puntos, pero que inclusive podría seguir cayendo el índice hacia niveles de 44.000. Recordemos que este nivel de 44 representa el nivel mínimo que vimos en noviembre del 2016. En ese sentido, pues nuestra perspectiva hacia los próximos 6 meses es que podríamos estar viendo niveles entre 45.000 y 44.000 puntos, y de romper por debajo de estos, pues ya estaríamos hablando inclusive de posteriores caídas hacia el cierre del año que podrían llevar al índice hacia los niveles de 40.000 puntos, en donde ha venido encontrando piso durante los últimos 5 años. Bien, y Alfredo, sobre el tipo de cambio que nos platicabas, ¿qué eventos consideras que pueden tener injerencia en el movimiento del peso, tanto internos como externos? Sí, en la parte interna ya has comentado ampliamente. Uno de los puntos importantes es las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte como uno de los puntos. Sin embargo, bueno, lo que vemos también es el tema de elecciones 2018.
En ese sentido, bueno, pues la volatilidad está ahí, pueden ser positivos o negativos dependiendo del acontecimiento y desarrollo que se tenga, pero un tercer punto importante y relevante es la tenencia de extranjeros. Susana, estamos con el último dato registrado por Banco de México. Hay una salida cercana a los 1.900 millones de dólares de la tenencia de extranjeros en mercado de dinero. Es decir, 0.6% se viene cayendo la parte de los bonos y 8% ha disminuido la tenencia en la parte de los CETES. Así que este es un punto relevante que puede darle mucha volatilidad y de ahí será uno de los puntos que por ahora será limitativos para Banco de México de poder actuar. Y en la parte externa, pues se comentaba, la política monetaria de la Fed sin duda es uno de los puntos relevantes que se tiene, y así como la propia reforma fiscal de Estados Unidos, que podría generar volatilidad global a prácticamente todos los mercados y el peso mexicano verse incluido ahí. Y entonces, finalmente, Juan Francisco, en el mismo sentido de lo que nos platicabas del IPC, en los primeros 2 meses del año, el principal índice accionario en Estados Unidos, el índice industrial Dow Jones, ha experimentado un comportamiento errático, ya que pues enero acumuló un alza del 5%, pero posteriormente en el mes de febrero una caída del 4%. Entonces, ¿cuáles son tus expectativas de su comportamiento para el primer semestre y para el cierre del año? Ya hablamos del mercado mexicano, ahora del mercado estadounidense. Efectivamente, Susana, como tú bien comentas, pues ya hablamos de lo que respecta a la parte local. En la parte internacional, refiriéndonos al índice Dow Jones, podemos ver en la gráfica que vamos a presentar cómo también ha venido presentando pues movimientos y volátiles, con esta alza del 5% en enero y una caída del 4% en febrero, que ya lo coloca inclusive al cierre de la sesión del día de hoy en un terreno negativo en lo que va del año. En ese sentido, pues vemos que el movimiento también de proyección bajista podría buscar hacia los primeros 6 meses del año un rango objetivo entre los 22.000 y los 21.000 puntos, que podría obviamente estar alcanzando inclusive antes del mediados de este año. En caso de superar por debajo de los 20.000, entonces ya estaríamos de los 21.000, ya estaríamos hablando inclusive de escenarios más bajistas que podrían, en términos de tiempo, llevar al índice Dow hacia finales del año por debajo de los 20.000 y en un rango o en un nivel meta objetivo de 18.000 puntos. Cabe señalar que estos niveles de 18.000 puntos, si bien ahorita pueden sonar un poco extremos y todavía, pues evidentemente no hemos superado los soportes inmediatos de corto plazo, bajo una perspectiva de largo plazo, nuestro análisis mostraría que pues estaríamos en riesgo de que estos índices pudieran experimentar caídas importantes. Además, como comentaba Alfredo, el tema del dólar y de las tasas en Estados Unidos también será uno de los factores que podría influir negativamente en el comportamiento y el desempeño del principal índice industrial en Estados Unidos. Y entonces, muchas gracias por el análisis de la jornada de hoy y de las semanas. Sin duda estaremos siguiendo muy de cerca estos movimientos y la volatilidad. Muy buenas tardes, Juan Francisco Caudillo, analista técnico de Monex, y Alfredo Huerta, director de estrategia de AdValue Asesores Independientes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Susana. Gracias. Y después de casi 2 años,